días, El Salvador. Qué placer enorme nuevamente volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista en El Punto con Sergio Méndez. Esta mañana, señores, estaremos conversando con Emilio Coreas, diputado del partido Arena. Estaremos abordando todos los temas de coyuntura, de actualidad que usted desea conocer. Hablaremos de las propuestas que diferentes partidos políticos están articulando. También hablaremos de las encuestas, de los casos emblemáticos que Fiscalía General de la República ha presentado, ha judicializado, como el caso del Chaparral o el reporte de operaciones sospechosas en contra del señor Mauricio Funes y compañía. Otra raya más al tigre, podría decir alguien, pero está hoy por hoy la Corte Suprema de Justicia analizando la petición de extradición en nuestro país, entre otros tópicos. Aguánteme un ratito. Primero saludo a quien gentilmente, mañana tras mañana, hace posible el primer segmento de la entrevista Al Punto con Sergio Méndez, como es Mr. Donut. Dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut. Donas de moca, donas de fresa, donas de chocolate. Solo en Mr. Donut, la gran variedad. Presenta. Y bueno, señores, nos incorporamos a esta tribuna de entrevista y con el mayor de los placeres le damos la bienvenida a nuestro invitado de esta mañana, el diputado del Partido Arena, Emilio Coreas. Emilio, muy buenos días. ¿Qué tal, Sergio? Como siempre es un placer conversar contigo. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días amigos televidentes, pues a tu disposición. Hoy se invierten los papeles. Primera vez que estoy contigo en un programa de entrevistas. Sí. Tuvimos la oportunidad de estar en un debate previo a la campaña electoral. Sí, estuvimos en un debate y bueno, hemos estado los dos de invitados en programas nocturnos, pero ahora tengo la oportunidad, como yo ya te había dicho la semana pasada, que quería conversar con tu persona. Emilio, quiero hablar de varios temas, casos coyunturales que han surgido, y es inicialmente la elección del fiscal general de la República y el presupuesto general de la Nación. Quiero plantearte honradamente dos casos que son importantes. La primera es que vimos nosotros, ¿qué sucedió, Emilio? Porque vimos nosotros el apoyo del partido Arena a el exfiscal Meléndez, pero también críticas del partido o miembros del partido, algunos, hacia el presupuesto general de la Nación, donde no estaban de acuerdo, primero, porque no era financiable, no era sostenible, el crecimiento que se estaba planteando ahí no era acorde a los números de la CEPAL con relación al crecimiento y rezago del país en último lugar, no solamente en Latinoamérica, sino que en Centroamérica. Partidas presupuestarias oscuras como el del OIE, la partida secreta del presidente, el de CEL, que no se entendía para qué 350 millones de dólares y de pronto de la noche a la mañana, Emilio, nada se modificó y Arena votó. Tu opinión, por favor. A ver, empezando por el tema del fiscal, Sergio, decirte que tu servidor, te voy a hablar a título personal, al igual que tu servidor, hubo muchos colegas de Arena que estábamos por la reelección de Douglas Meléndez. A nuestro criterio, habían hecho un excelente trabajo. Sin embargo, hay que ser pragmáticos. Yo te voy a decir algo. La no elección de Douglas Meléndez se debió simple y sencillamente a que el FMLN y Gana no iban a votar por él. Así de claro. FMLN y Gana era punto de honor que no era Douglas Meléndez, que no iba a buscar su reelección. Obviamente, temor a que él siguiera investigando, siguiera indagando algunos casos de corrupción vinculados. Y hay que decirlo, Douglas Meléndez hizo un buen trabajo. Nosotros conversamos en determinadas oportunidades en fracción y realmente él merecía continuar. Sin embargo, repito, hay que ser pragmáticos y nosotros al ver que FMLN y Gana no iban a votar, imposible, no podía llegar a los 56 votos, era imposible. Por eso y para evitar un entrampamiento como el que se generó con la elección de magistrados de la Sala de lo Constitucional, decidimos escudriñar el resto de perfiles y había profesionales de buen nivel. Fue así como aparece el licenciado Raúl Melara, exdirector ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, quien yo conocí desde allá por el año 2004, alguien que tiene perfil, alguien que ya tiene una persona seria, honrada. Y ahí está Raúl Melara, obviamente ejerciendo el cargo. Tiene grandes retos, sin lugar a dudas. Tiene que ejercer funciones, tomó posesión el 5 de enero y va hasta el 5 de enero del año 2022. 3 años
en los cuales obviamente el país puede cambiar significativamente si se quiere seguir combatiendo el tema de la corrupción. Ahora, Emilio, esto no es novedoso, el que tú me estés diciendo que Gana y el FMLN. Lo que pasa es que Gana estaba manejando entonces un discurso que para muchos podría resultar de doble moral, porque decían abiertamente que sí, que iban a votar, pero en lo privado no era cierto. Número uno. Y número dos, esto lo único que viene a demostrar, y que lo han negado, pero los números así se establecen, es que Gana siempre ha cogobernado con el Frente. O sea, siempre ha votado a la par del Frente, siempre lo ha acompañado, por más que Gana trate de alejarse. De hecho, bueno, recibe a Nayib Bukele, que viene del Frente. Si esto no hubiera sido compatible, no lo hubiera recibido. Totalmente, totalmente. Aquí hay una doble moral y doble discurso de FMLN y Gana. Tienen una alianza desde allá por el año 2009, una alianza cerrada. Y te voy a poner el caso. Para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de lo Constitucional nos entrampamos 120 días. ¿Cuál era el entrampamiento? Que Gana insistía en determinada persona, pero no solo eso. Gana dijo, yo no voto si FMLN no vota. Y FMLN dijo, yo no voto si Gana no vota. Así de claro. Y por eso es que nos llevamos 120 y tantos días en el retraso. Yo pedirle disculpas a la población porque realmente a título personal me da vergüenza ese retraso, porque nosotros como diputados hemos sido electos para cumplir la Constitución y nuestras funciones, y lamentablemente no podíamos cumplirlas porque solo teníamos 51 votos. En determinado momento parecía que Gana se podía partir, pero no llegábamos a los 56 votos. Entonces, el tema de la alianza... que quede claro, Gana y el FMLN son la misma cosa. En pocas palabras, yo quiero decirte que tienen una alianza, y esto está claro, es evidente en la Asamblea Legislativa. O sea, lamentable, realmente lamentable, porque un partido, el partido Gana, básicamente dice ser un partido de derecha, sin embargo está plegado a la izquierda, siempre vota con la izquierda. ¿Cómo se come eso? O sea, es decir, ¿cómo se come eso en el sentido de, mire, yo soy de derecha, pero fíjese que yo me pliego a la izquierda? Es decir, si no son por ideales, si no es por proyectos, entonces es por pisto, o ¿qué está recibiendo? O alguna cosa. Es decir, esa es la pregunta que la gente se hace. Yo no, por supuesto, mi altura no me lo permite. A ver, realmente hay que decir algo. Gana te vende el discurso de que han sido los facilitadores de la gobernabilidad para este gobierno. ¿A qué costo la gobernabilidad? No te lo sabría decir, no te lo sabría decir qué hay atrás. Sin embargo, sí te puedo asegurar, Emilio Correa, te puedo asegurar que hay una alianza Gana-FMLN que data de largo tiempo, que sigue vigente y que va a seguir vigente sin lugar a dudas, sin temor a equivocarme, en una eventual segunda vuelta de la elección presidencial. Ahora, Emilio, se da el tema del presupuesto general de la Nación. Está bien, fue un combo, Emilio, porque ustedes votaron por un presupuesto que habían cuestionado altamente. No fue un combo. Quiero decirte algo, Sergio. Originalmente, la estimación del presupuesto general de la Nación era de 6.733 millones de dólares. El gobierno estaba pidiendo para emisión de deuda 1.407 millones. Al final no se votó por el presupuesto que presentó el FMLN. Se hizo un recorte en el nivel de endeudamiento a tal grado que la emisión de deuda no fue por 1.407, sino que fue por 1.297 millones de dólares. Obviamente nosotros tratamos de recortar algunas partidas, se logró el objetivo. Por primera vez que se transparentó el tema, gracias a una sentencia de la Sala de lo Constitucional, el tema del organismo de inteligencia del Estado, esos 30 millones. ¿Qué mejoró? Que a nuestro criterio es demasiado dinero. Obviamente, en el tema de educación hay una deuda porque en lugar de subir, se ha bajado en relación al Producto Interno Bruto. Andábamos en el orden de 3.3, hoy estamos en 3.2, cuando lo ideal, 6. Lo que hablan los expertos es llevarlo a 6% en relación al PIB, pero lamentablemente no ha sido así. En otra deuda que se generó lamentablemente en el sector salud, nosotros le aprobamos al gobierno 21 millones de dólares para que cumpliera el escalafón del sector salud, y simple y sencillamente vino la ministra de Salud, Violeta Mengíbar, y aplicó el escalafón, que no es un escalafón, aplicó una compensación con base a lo que ella estimó conveniente. Entonces, nosotros realmente no ¿Eso fue en el 2018? No, esto fue diciembre de 2018, acaba de pasar. Ajá, ¿y por qué los sindicatos no se han pronunciado? Porque ustedes le aprobaron, tome, aquí está el dinero, si no les han dado el escalafón es porque ellos ya no quieren. Exactamente, y yo quiero decirte que en los próximos días yo no descarto que los sindicatos se vayan a manifestar, porque de hecho hay mucho malestar, mucha inconformidad, porque al final
decirte, la propuesta inicial de la ministra era darle un 8% a las personas que ganaban de $1 a $1,000 y darle un 4% a aquellos que ganaban de $1,001 a $2,000. Eso fue lo que presentó ya por septiembre. A medida que fue avanzando el tiempo y la discusión y la negociación, hubo otro replanteamiento. Al final del camino quedó que se le va a dar un 8% a aquellas personas que ganan de $1 a $1,000, un 5% a aquellos que ganan de $1,001 a $2,000 y un 3% los que ganan de $2,000 en adelante. No se está cumpliendo la ley del escalafón, hay que decirlo, y esto es lamentable porque hay una ley vigente desde 1994 que la ministra en los últimos 3 años simple y sencillamente de manera arbitraria no le está dando cumplimiento. ¿Y ustedes, Emilio, ya le habían aprobado dentro del presupuesto esta partida para que la ministra le hiciera efectivo el escalafón, el pago a todos los galenos? Nosotros con nuestro equipo técnico hicimos los cálculos respectivos y la proyección de cuánto se necesitaba para cumplir la ley del escalafón, y se necesitaban cerca de $21 millones, y eso es lo que le aprobamos, $21 millones. Sin embargo, la ministra Violeta Mengíbar ha manifestado que no puede dar el escalafón, algo que yo no comparto realmente, porque el dinero lo tiene, y hay que decirlo, es la única prestación que tienen los empleados del Ministerio de Salud. De manera extraoficial yo he conocido que en reuniones privadas ella enfáticamente ha dicho que no le va a dar el escalafón a aquellas personas que ganen arriba de 2,000 porque no quiere beneficiar a los areneros, aduciendo obviamente que las personas que tienen más años de servicio en el Ministerio de Salud fueron contratadas en gobiernos de arena y por eso no quiere beneficiarlos, algo que me parece una postura realmente dañina para el Ministerio de Salud, Sergio. Ahora, ella supuestamente no va a respetar la ley porque el escalafón es eso, indistintamente de la afiliación política o que tengas una preferencia, que son dos cosas muy diferentes. Entonces ella está manifestando que no va a respetar la ley del escalafón a aquellas personas que en alguna medida sobrepasen el salario de $2,000 porque son gente ya antiguo. Es decir, ¿y los sindicatos por qué no han dicho nada? Los sindicatos han esperado lo que pasa es que acuérdate que el presupuesto se aprobó el 21 de diciembre, justo para irnos de vacación. La primera semana de enero hemos recibido una intensa cantidad de llamadas de los sindicatos consultando cuál ha sido el mecanismo. Hay sindicatos que incluso ya presentaron alguna serie de peticiones para ser escuchados al interior de la Comisión de Hacienda para pedir que se amplíe el rango. Yo no descartaría que los sindicatos puedan tomar algún tipo de presión en los próximos días. De hecho, algunos miembros de sindicatos como CIGESAL están muy molestos en contra del Ministerio de Salud porque es tercer año consecutivo que no se cumple la ley del escalafón que está vigente desde el año 1994. Ok. ¿Algunas otras modificaciones que se realizaron en el presupuesto que habían presentado el Ministerio de Hacienda para que ustedes pudieran endosar sus votos, Emilio, y dar paso precisamente a la aprobación de en su momento? Yo sí quiero decirte que el proyecto de presupuesto que presentó Nelson Fuentes allá por finales de septiembre iba por $6,733 millones, con una emisión de deuda de 1,407 millones. Al final nosotros logramos que el programa de gasto con el nivel de endeudamiento ya no fuera de 1,407 millones, sino que se redujera a 1,297. Parece poco, pero realmente se ha hecho un esfuerzo. El FMLN, hay que decirlo, ha cargado a la población con 22 impuestos en los últimos 9 años, 10 años ya prácticamente de gobierno, y pese a eso no tiene dinero para pagar pensiones, el FODES a los alcaldes, ni para pagar a los proveedores. Realmente es lamentable el nivel de endeudamiento que tenemos hoy por hoy en el país. Se deben 70 centavos de cada dólar que se producen. Obviamente es una situación que en determinado momento vamos a tener que apretarnos el cincho y el gobierno entrante, que Dios mediante sea nuestro, va a tener que tomar medidas. Bueno, ya lo dijo nuestro candidato Carlos Calleja, de entrada quitar el tema de la partida secreta y destinar ese dinero, en un primer momento lo manifestó, para incrementar en el orden de un 1% al Fondo de Desarrollo Económico y Social, conocido como FODES, a los gobiernos municipales.
Hay una serie de propuestas que se están impulsando y ya viendo a futuro. Y es que realmente la situación del país no es nada bonancible. El gobierno que entre no va a tener una situación fácil al asumir funciones allá por el 1 de junio del 2019. Ahora, ¿cómo se determinó la deuda para la emisión de contratación de empréstitos? Porque básicamente en los últimos presupuestos que nosotros hemos visto en los últimos años han estado amparados bajo la emisión de letes, de deuda, de bonos, y no generamos, no producimos o no alzamos vuelo en el tema de crecimiento. Mira. A ver, comentarte que en los próximos 5 años el país va a tener que pagar 1.600 millones de dólares en concepto de deuda. 1.600 millones de dólares en los próximos 5 años. Nosotros, básicamente, lo que le pedimos al gobierno fue que bajara el nivel de endeudamiento en el orden de 350 millones. Ellos estaban pidiendo el programa de gastos por 607, nosotros pedíamos que llegaran a 350. Hay que decir algo, realmente es preocupante, repito, el tema del endeudamiento que se tiene en el país. Nosotros hemos sido claros al manifestar que hay que ser responsables. Obviamente el FMLN está consciente que no va a continuar en el Ejecutivo, sea que nosotros ganemos la presidencia de la República, que primero Dios así va a ser, ellos van para afuera, entonces a ellos no les interesa. ¿Ellos están conscientes de eso? Prácticamente sí, tenés un candidato, un Hugo Martínez, que está en una tercera posición muy alejado de los dos rivales o de sus dos adversarios. Entonces realmente el FMLN, a mi criterio, a esta altura, a falta de muy pocos días para que cierre la campaña y que sea la elección en primera vuelta, FMLN no tiene la posibilidad de continuar en el Ejecutivo. Entonces, a partir de ahí, ellos están tratando de blindar a su gente, blindarla en el sentido de dejarla en puestos claves con leyes que les brinden estabilidad laboral para no verse afectados en un corto plazo. Ok. Pasemos a otros temas que me parece a mí que son muy importantes. Ya hablamos del fiscal general, de las proyecciones, pero yo quiero conocer cuál es tu apreciación sobre los últimos 2 casos, Emilio, que presentó el fiscal Douglas Meléndez antes de retirarse de la dirigencia del Ministerio Público. Quiero arrancar diciéndote sobre los audios de la revista Factum que presentó en su momento, Emilio, en el complot al más alto nivel del presidente o expresidente Saca y el expresidente Funes, hoy por hoy procesados y condenados. El presidente Funes no se le debe de olvidar que va a pasar a la historia como el primer presidente condenado, sentenciado por enriquecimiento ilícito, y el señor Saca por penalmente, el primer presidente penalmente condenado. Te planteo yo esto porque en estos audios se destacan varios elementos. La primera de ellos es que bajo el calor de los whiskies cualquier cosa se puede decir, número 1. Número 2, que dicen que la persona que estaba comiendo almendras, que no se encuentra ahí, es un excelente comunicador. Y tercer elemento dentro de todo este andamiaje es los 2 expresidentes se ponen de acuerdo por problemas personales para poder acabarse a otro expresidente, Francisco Flores, que ya había sido reo confeso, y hay que decirlo, yo tuve el gusto de entrevistarlo y conversar con él varias veces, pero había sido reo confeso en la asamblea. Emilio, es tétrico al mejor estilo de Hollywood ver una saga de esta naturaleza, por cuanto determinaron que le iban a tirar todo el aparato estatal. 1, 2, el complot con gente de medios de comunicación, donde se establece a Lafit Fernández y también al señor Chica, Porfirio Chicas, que se iba a obtener el ROS, pero tú recordarás que esto, y eso es lo tétrico, arrancó, Emilio, en la Asamblea Legislativa, con una subcomisión que no tenía una existencia legal, y el señor Flores me lo dijo a mí me dijo que la gente, los diputados que estaban ahí, por eso les había llamado saquitos, más tarde por los saquitos, más tarde para recordarles a ellos que fueron miembros del Partido Arena y que ellos estuvieron ahí, y en efecto, en investigaciones que se han realizado al interior por enriquecimiento ilícito, nos dimos cuenta que recibieron plata los diputados de esa comisión donde se mencionaron que estaban precisamente en esa dinámica. ¿Tu opinión? Realmente es
patético y es preocupante escuchar ese audio, un audio muy revelador donde se escucha la intervención de Elías Antonio Saca, de Mauricio Funes, de César Funes, aparece también por ahí Herbert Saca, Miguel Menéndez se escucha al fondo y mencionan a una persona de nombre Diego, que aparentemente es el Diego que ha presentado el fiscal general en el caso antes de retirarse, el exfiscal general Douglas Meléndez. En ese audio se habla de que Diego es una buena persona, que Diego tiene temor de sacar el documento, que ellos lo van a absorber si en determinado momento... En el jurídico de Casa Presidencial. Exacto, entonces... Que no le dieron dinero antes de viajar porque han aprendido a ellos a no dar antes de tener las cosas. Es complicado, realmente es complicado cuando tú ves el tema de un exfiscal, no sería Douglas Meléndez, sino el anterior a Douglas Meléndez, el señor Luis Martínez, que mientras nosotros conversamos está siendo procesado y está guardando detención en el sector 9 de Mariona, que aparentemente, según las declaraciones del fiscal saliente, Douglas Meléndez, estaba vendiendo la justicia en la Fiscalía General de la República. Lamentable desde cualquier punto de vista. Bueno, Emilio, él mismo, bajo declaración jurada en probidad, aceptó que recibía $15,000 mensuales de Mauricio Funes. Y si tú recuerdas, Sergio, hay un video que se filtró donde está Luis Martínez con Miguel Menéndez Mecafé en una oficina. De repente se acercan los dos, se abrazan y se puede observar cómo Miguel Menéndez le introduce a su chaqueta un sobre. Entonces, realmente ese tipo de cosas son las que no pueden seguir pasando en nuestro país. Y es lamentable realmente haber tenido que llegar a esta situación. Ojalá, por el bien del país, porque yo he dicho, la corrupción es condenable, venga de donde venga. Quien patee la línea, pues bueno, que enfrente la justicia salvadoreña. Ojalá que estos casos, el caso del expresidente Funes, que está asilado políticamente en Nicaragua, yo lo he criticado y se lo he dicho al FMLN insistentemente en el Pleno. El FMLN siempre dijo ser el partido en contra de la corrupción. Ajá, pero cuando su primer presidente parece vinculado, le aseguran o le piden que se quede mejor en Nicaragua asilado políticamente. Entonces, yo siento que es un doble discurso y una doble moral, como hablábamos al inicio, que ha venido manejando el FMLN. Los mismos de siempre son ellos, realmente. Los mismos de siempre son los que están tapando la corrupción, lamentablemente, que se ha dado en los últimos años. Ahora, esto es lamentable porque el ROS era un documento propiedad de los Estados Unidos, que se divulgó. La otra vez yo tuve la oportunidad de conversar acá con el exfiscal Astor Escalantes y analizando el artículo 324, donde no solamente dice extraer o calidad de funcionario público, sino que dar a conocer. Eso es lo que hizo en el programa Conversando con el presidente Mauricio Funes, auspiciado con fondos de Taiwán, lo que tanto él criticó. La pregunta de todo esto es una raya más al tigre de 5 procesos con órdenes de captura y de extradición. Emilio, ¿qué esperás de la Corte cuando le puso reserva, candado, cerrojo a las deliberaciones? Pero dice que solo te va a dar a conocer el fallo. ¿Cuál es el problema con 5 casos en diferentes juzgados que están requiriendo su presencia? A ver, aquí viene el otro punto. ¿Por qué el entrampamiento en la elección de magistrados de la sala? Allá por el 2012, cuando un grupo de diputados de Ghana se salen del partido Arena y forman precisamente este instituto político, se eligen magistrados sin los votos de Arena. Entonces, obviamente ahí hay una mayoría que responde a intereses de la izquierda y de algunos miembros del partido Ghana. ¿Por qué era importante que a esta Corte Suprema de Justicia llegaran personas inteligentes, independientes, probas, sin ninguna afinidad partidaria? Por eso, precisamente, para que llegaran a dar el equilibrio y la balanza. La anterior sala de lo constitucional que se fue, que merece mis respetos y que por mí, a título personal, se hubieran reelecto los 4, sentó precedentes importantes. Obviamente, para que tomen esta decisión de extraditar a Mauricio Funes o de darle curso al proceso, necesitan 8 de 15 votos posibles. Vamos a ver realmente si se alcanzan estos 8 de 15 votos posibles para que se siga el curso. Pero yo te voy a decir algo. Yo veo complicado el hecho de que Mauricio Funes sea traído a la justicia salvadoreña mientras esté gobernando Daniel Ortega en Nicaragua. Lo veo difícil
hay que ser realista, aunque la Corte Suprema emita los documentos que tiene que hacer. Bueno, pero ella saldría de su trabajo. Claro, que sale, lo tiene sale que de hacer. su responsabilidad. Claro. Tendría que ser traído, tendría que ser extraditado para que enfrente la justicia, porque del caso Destape la Corrupción, o el caso Corruptela que le llamó los dos. Douglas Meléndez, hay que decirlo, eran 32 personas que estaban con orden de captura y de los 32 solo capturaron 7. La policía 6, solo a 7, ¿qué tal 6 eso? y uno que se presentó, 7. Entonces llama la atención esa situación, o sea, ¿se filtró la información o cómo fue? Realmente no entendemos nosotros. Lo que sí estamos pidiendo es que él, o sea, se dedica a criticar, a atacar, a sembrar odio de clases. Lo bueno sería que venga a enfrentar la justicia salvadoreña y bueno, que demuestre su inocencia o sea condenado. Emilio, ¿cómo queda la corporación policial que nació de los acuerdos de paz? Cuando nosotros vimos, y esto no es una defensa, ya dejé claro que el señor Flores en la Asamblea Legislativa declaró como reo confeso que había recibido plata y el cheque lo transfirió al partido Arena, y Arena ya dijo que en efecto así fue. Yo quiero ir a otro tema. ¿Cómo queda la corporación policial cuando vimos nosotros cómo exhibieron al señor Flores? Porque el carro radiopatrulla de la casa de él la dejaron como a 2 cuadras para que él saliera esposado y todo. ¿Cómo queda la corporación policial cuando el señor Saca lo detuvieron con pantaloncillos y todo? Les tomaron fotos allá en la DAN, en transferencia para el penal, pero al señor Mauricio Funes le dicen, no, váyase, y el batallón presidencial hasta le pide el camión de la mudanza. Es decir, ¿cómo queda la policía que no detiene absolutamente a nadie que pareciera que no le conviene? Y ojo, el único detenido, llamémosle así, de peso en el caso de la corrupción de Mauricio Funes es el señor Mecafé. Pero fue por medio de ayuda que lo citaron, exacto, y que él no sabía. Exacto. Para que quede bien claro, fue una señor. especie de ¿cómo lo podemos llamar? Trampa, se cita a un lugar con el objetivo de que él iba a vender algunas propiedades, claro, y ahí llega la policía. Entonces, de repente lo que te digo, llama la atención, Sergio, el hecho de que el FMLN, cómo ha actuado, o los funcionarios del FMLN, cómo han actuado en contra de exfuncionarios de Arena, y a su gente simplemente le dicen, ¿sabes qué? Andate para Nicaragua, no vengas, te andan buscando. Mauricio Funes pasó criticando y dijo que las persecuciones políticas no existían, que tenía que enfrentar Francisco Flores la justicia, y hoy es él, o sea, el que escupe para arriba en la cara le cae, dice un adagio popular, y se está tragando sus propias palabras. Lamentablemente, él no ha podido ser traído al país. Yo creo que sería lo más conveniente, y el FMLN, si quiere dar un buen ejemplo y sentar un buen precedente, tendría que pedirle al presidente de Nicaragua que lo ponga a disposición de la justicia salvadoreña para que enfrente los delitos que se le imputan. Ahora, obviamente. Emilio, tú ya dijiste que, porque me lo han dicho varias personas, que prácticamente el FMLN, ellos están conscientes que tienen cartel de liquidado. El tema, Emilio, es cómo tú perdés un partido de fútbol, porque no es lo mismo perder 1-0 que 10-1. Es decir, ¿tú crees que todos estos hechos últimos donde confirman los audios Mauricio Funes realmente puede ser una situación más desastrosa para el FMLN que el 4 de marzo? Yo creo que el FMLN no se necesita que nosotros lo desacreditemos, se desacreditan ellos solos. Yo realmente veo un FMLN el 3 de febrero, fíjate que es algo bien complicado. Para empezar, yo no comparto la mayor parte de encuestas que han salido publicadas. ¿Por qué? Incluso algunos expertos en la materia han dicho que una encuesta no predice quién va a ganar una elección. Si no, remontémonos al año 2014, cuando el partido Arena, Norman Quijano, encabezó las encuestas, 37, 38 encuestas, siempre arriba del FMLN, y de repente se cayó, y al final ganó Sánchez Serén por 6.364 votos, con 19.000 votos que estaban ahí, que podían cambiar el resultado. Entonces, yo creo, a título personal, que nosotros vamos a ganar la presidencia de la República. Obviamente veo a un FMLN en un tercer lugar, aunque hay personas que dicen que no hay que darlo por liquidado, y yo siempre lo dije en política no hay nada escrito en piedra, lo único cierto es lo que ya pasó. Ves a un FMLN regalando arroz, por ejemplo, que le ha donado el gobierno de Taiwán y que después le donó el gobierno de China. Yo no descarto ese tipo de compra de voluntades en la recta final de la elección. ¿Eso es populismo para ti? A mi criterio,
Lo que pasa es que si tú vas a dar una acción de esas, no tenés por qué exhibirla o no tenés por qué manifestarlo abiertamente. Yo creo que el FMLN se ha equivocado grandemente en la toma de decisiones que ha tenido, y por eso te digo, no es necesario desacreditar, sino que básicamente ellos están desacreditando solos, Sergio. Ahora, eso es el tema del Chaparral, que es como complicado por cuanto tuviste que arrancó en la administración del expresidente Saca. Luego ves a Funes y a Saca que están unidos, pero en el pasado ya investigaciones periodísticas ya los habían afiliado a los dos. De hecho, Douglas Meléndez en una acusación determinó que el expresidente Funes recibió dinero del señor Saca antes de entrar a la presidencia, y cuando el otro salió, viceversa, le dio dinero. Luego se unen, ¿para qué? Para conspirar en contra del señor Flores, pero en las declaraciones del señor Saca en el juzgado dice: nosotros recibimos dinero de Casa Presidencial de Mauricio Funes para el movimiento Unidad. Es decir, hemos visto nosotros patrocinios para dividir la derecha, para quebrarlo, para encarcelar presidentes, para culpabilizar, para tirarles el aparato del Estado. Es decir, hemos visto nosotros abusos de un fiscal general de la República que vendía tranquilidad, impunidad, que vendía corrupción, etcétera. Es decir, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer hoy por hoy los salvadoreños, Emilio, para cambiar ese tema? Obviamente necesitas instituciones independientes, necesitas funcionarios con temple, con carácter. Realmente sí preocupa el hecho, y bueno, y el expresidente Saca lo dijo, recibió dinero, lo ingresó a las cuentas de Arena, pero hay que recordar algo. Mientras él ejerció la presidencia de la República 2004-2009, él y su grupo de trabajo, incluyendo algunos diputados que hoy están en Ghana. Hoy en el sector 9 de Mariona. Y algunos que están todavía en otros partidos políticos, eran parte de ese COENA. Entonces, de repente que vengan a decir y a tirarle lodo al partido cuando quienes hicieron eso ya no están, fueron expulsados o están en otros institutos políticos, siento que no se vale. Entonces, por eso es que yo le pido a la población que piense, que analice bien realmente lo que va a ser el próximo 3 de febrero, cuando nos estamos jugando el destino de muchos años acá en nuestro país. Listo. Emilio, aguánteme un ratito, voy a una pausa, señores. Esto es Al Punto con Sergio Medio. Pausa, volvemos. Dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut. Donas de moca, donas de fresa, donas de chocolate. Solo en Mr. Donut, la gran variedad. Presentó. Calleja Presidente. Votemos por El Salvador. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino Causánica. Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla, diario1.com. Este segmento es gracias a Democracia Salvadoreña, la nueva forma de hacer política en el país.
señores, estamos de regreso. Muchísimas gracias por su preferencia. Antes de seguir conversando con nuestro invitado Emilio Correa de esta mañana, Emilio, amigos televidentes, quiero compartir con todos ustedes el tradicional collage de noticias que hemos articulado de los hechos más emblemáticos acaecidos en los últimos días y que muchos rotativos han suscrito en su madera. Producción, arrancamos. Dice así: Fiscalía niega procedimiento abreviado a Ana Ligia de Saca por lavado de dinero. Se lo solicitó la defensa y Fiscalía le dijo que no. Hermano de Ana Ligia de Saca, acusado de lavado de dinero, tiene plaza en la Asamblea Legislativa. Los 12 salarios de que recibe suman 21.600 al año, más los 2 bonos que reciben los empleados en los diferentes meses de junio y diciembre, para totalizar $25,000 mensuales. Por parte de la Asamblea, Domingo Méndez: en este país la gente ya no cree en los partidos políticos. Ese es el tema. Mecafé viajó a Costa Rica para realizar trato ilícito por el Chaparral. El testigo lo ubica en aquel país y por supuesto en las negociaciones. Fiscalía contó ayer en la audiencia contra Mecafé detalles revelados por criteriados que han sido verificados, por supuesto, con antelación. Jueza decretó la reserva parcial del caso de supuesta corrupción para la construcción de la represa El Chaparral. Encuesta Mitofsky para las presidenciales: gana 57%, Arena 31%, FMLN 11% y Vamos 1%. Sobre los datos técnicos de la encuestadora, sin embargo, hay críticas porque no se establece cuál es el rango de edad solamente con DUI vigente, tampoco cuál es la muestra tomada dentro de todo el procedimiento, y es muy escueta la encuesta. Se incrementan la cantidad de demandas en la sala de lo penal. 3 cortocircuitos precedieron el incendio en Cifco, según el video, dice Policía Nacional Civil. Por divulgar el ROS, el reporte de operaciones sospechosas, acusan al expresidente Funes, un exfiscal y un periodista. Acusan a Funes y otros exfuncionarios por corrupción en el caso Chaparral. Parte de lo más importante acaecido en los últimos días. Emilio, un país que agónicamente pide justicia por la impunidad, rezagados en el último lugar de crecimiento de América Latina y de Centroamérica, según la CEPAL. En el clima de inversiones, la matriz energética es sumamente importante, y vemos que el señor Funes pagó 5 millones por cada dibujo que se hizo por el Chaparral. Luego dijo casi una experiencia religiosa, como dice el hermano Enrique Iglesias: la montaña se movió. Sin embargo, se pagaron hasta este momento más de 108 millones de dólares en seco por un hoyo que no terminaron. Defendió a capa y espada la 21ª vez que me acompañó en mi entrevista y que lo cuestioné como tal, pero se le pagaron 5 millones de dólares a la empresa de seguridad de Mecafé por cuidar el hoyo durante los 5 años. ¿Tu opinión? Realmente es complicado. Fueron 108.5 millones de dólares. De hecho, en el caso que se ha ventilado en los últimos días, se ha destapado que aparentemente 3.5 millones de dólares fueron manejados o fueron enviados a Panamá. Y de ahí y a otros paraísos fiscales. Y de ahí se generó una especie de soborno. Realmente es lamentable esta situación. De hecho, para el Chaparral, decirte que en el proyecto de presupuesto, en el presupuesto 2019 va una buena cantidad de dinero para que se termine de edificar esta obra. Yo estoy consciente que la matriz energética del país no da más. Hay proyectos que tienen que ejecutarse, pero sin embargo hay que ser realistas de acuerdo a la realidad nacional. Preocupa realmente a toda luz estos vicios de corrupción. Vamos a ver, hay que dejar que funcione la institucionalidad del país y ojalá que no vayamos a caer en saco roto, porque yo conversaba con Sidney Blanco, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y él me decía que realizó un estudio, y el estudio iba en la cuenta de los niveles de impunidad en el país. Aparentemente de cada 100 casos, únicamente 7 casos llegan a condena. El resto
quedan en la impunidad. Ojalá que este caso específicamente donde se ha tocado el erario nacional, el erario público, obviamente derive en una condena ejemplarizante para la población, Sergio. Ahora, ¿caló fuerte en alguna medida tú que estás en las entrañas de esta Asamblea Legislativa, donde dicen muchos, a mí no me crea porque mi altura no me lo permite, donde me dicen, excluyendo a ciertas personas como tú, Emilio, donde Alibaba y los 40 ladrones se terminan de persignar? ¿Tú crees realmente que caló fuerte cuando este señor Funes, al mejor estilo de un marero, le dice extorsionando a los diputados: si ustedes llegan a reelegir a Douglas Meléndez, yo voy a hablar de la corrupción de Gana, PCN y PDC? ¿Tú crees que caló fuerte eso? A ver, lo que pasa es que, repito, el entrampamiento de la elección o la reelección de Douglas Meléndez se debió a dos partidos, pongámosle nombre y apellido, FMLN y Gana. Claro. Si caló, los que han funcionado siempre juntos. Claro, si caló en ellos. Pero él dijo también a Gana: voy a dar a conocer la corrupción de Gana. Habría que ver si no son cachetadas de payasos, Sergio. Okay. De repente hay que decir algo. Sin ofender a los payasos. Con el respeto de los sí, payasos. Por supuesto, sí. Hay que decir algo. De repente en política hay cachetadas de payasos. Sí. O sea, es algo, compadre hablado, mira, te voy a tirar, pero tranquilo, sí. no es con vos. Sí. Entonces, ese tipo de cosas son las que tienen que irse cambiando. Y yo realmente, cuando ingreso a la política, es feo, y hay que reconocerlo, es feo decir que la gente a ti te tilda de ladrón, buitre, corrupto, mañoso, y no te bajan esos calificativos. Pero vengo yo y digo, y a cuenta de que yo voy a tener que responder por los errores del pasado. Y me imagino que tú estás en la misma sintonía, a cuenta de que te pueden juzgar a ti por lo que otros periodistas que están siendo vinculados están siendo mencionados. O sea, no se puede generalizar. En la política hay de todo. Hay personas que realmente llegan con la convicción de generar un mejor El Salvador. Hay personas que llegan a beneficiarse. Pasa y no se puede negar. Sin embargo, la Asamblea Legislativa, hay que decirlo, es una de las instituciones reprobadas por la población. 440 de nota siempre que le preguntan con respecto al nivel de credibilidad. Sí. Y ese es el reto, ir sacando adelante y mejorando la percepción. Anda peleándose con el presidente Salvador Sánchez Serén, porque él no ha pasado de 4. De hecho, la última encuesta creo que estamos un poco arriba. Y sale el peor presidente de todos los siglos de los siglos en este país desde que hay encuestas. Pero bueno, te preguntaba yo eso, si había calado. Hay otros casos, Emilio, que de pronto llaman muchísimo la atención, y es que tú lo decías, mire, yo no creo que mientras Daniel Ortega, que es como la venida de Cristo, nadie sabe el día y la hora en que él se va a ir, ¿verdad? Porque para muchas personas él tiene los días contados. El tema es que la Corte debe de hacer la parte que le corresponde, y la parte que le corresponde no solamente en ese caso. Emilio, ya tenemos 3 meses de haber elegido Sala de lo Constitucional, pero yo no veo una resolución sustancial. Es decir, no sé si ya el periodo de prueba pasó, si la luna de miel pasó, pero ya es un tiempo prudencial para empezar a ver más aún, luego toda la mora que se había articulado en 4 meses por la no elección. Estamos básicamente a 2 meses y dillitas, 2 meses y un poquito más de la elección de los magistrados, y eso es lo que yo decía, y por eso es que yo le pedí a la población paciencia y prudencia. Tú eres abogado, Sergio, tú sabes que para resolver una inconstitucionalidad se necesitan 4 votos, para resolver un habeas corpus y para resolver un amparo necesitas 3. Por eso es que nosotros insistíamos en funcionarios independientes e inteligentes. Tenemos una Sala de lo Constitucional conformada por la señora Marina de Torrento, Sergio Avilés, Carlos Sánchez, Aldo Cader y el doctor Pineda. Realmente hay que ver cómo se van a manejar ellos. Tienen 9 años, a excepción del doctor Pineda, que solo le quedan 3 años en el cargo. Los otros 4 tienen 9 años para demostrarse. Dice un adagio popular y una cita bíblica: por sus frutos los conoceréis. Hasta el momento no ha habido una sentencia que realmente ponga a temblar o siente un precedente de cómo se van a comportar. Sin lugar a dudas, el legado que dejó la Sala de lo Constitucional anterior fue grande, hay que decirlo, fue grande, y hay que reconocer el trabajo de Sidney Blanco, Rodolfo González, Florentín Meléndez y Belarmino Jaime, que fueron personas que aparentemente pensaban de manera distinta ideológicamente hablando. Sin embargo, al momento de estar en sus cargos, a mi criterio y a criterio de muchos salvadoreños, ejercieron muy bien su rol. Y se ponían de acuerdo indistintamente. Es que es imposible que puedas estar en todo a favor y en todo en contra. Eso es imposible. Si hay entrampamiento ya nos vamos a dar cuenta.
Y tu servidor, obviamente, yo ya les he adelantado que aquí los vamos a desnudar a todos, sea quien sea. Emilio, tengo más temas y uno de ellos es tu opinión sobre la reacción de Shafiq Handal cuando se conoce que a Manuel Flores, diputado del FMLN, le revocan la visa. Va llegando al aeropuerto en Estados Unidos y le dicen, señor, usted no puede ingresar. ¿Tu opinión sobre eso? A ver, nosotros nos dimos cuenta de esto allá por mediados de diciembre el año pasado, hace como un mes más o menos, y circuló precisamente en una sesión plenaria. Hay que decirlo que Manuel Flores, diputado del FMLN, iba a Los Ángeles, California, a reunirse con la comunidad de salvadoreños radicados en ese sector, a explicarles lo que a criterio de él son bondades del establecimiento de relaciones con China. Llega al aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles y ahí precisamente le dicen no puede ingresar y lo mandan de regreso. A partir de ahí surgieron cualquier cantidad de reacciones. Sin embargo, hay que recordar algo, pues. Donald Trump, cuando asumió el poder, él fue claro y dijo, yo me voy a llevar bien con los gobiernos que se quieran llevar bien conmigo. Y caso contrario, o sea, él no va a tener una buena relación con aquellos gobiernos que no, aquí no se trata de ser sumiso, sino que se trata de tener una relación cordial y diplomática. Y el FMLN ha sido pésimo realmente en manejar la política exterior de nuestro país, a tal grado que funcionarios del FMLN han dicho que no hay que arrodillarse por un TPS. O sea, cuando tenés 3 millones de salvadoreños radicados en Estados Unidos, que viven en Estados Unidos y que generan un buen ingreso en nuestro país. Lo que pasa es que quizás ellos están en el buen vivir, entonces ellos dicen que no necesitan Cambiaron las casas de cartón por las casas del escalón, hay que decirlo. Recientemente salió una funcionaria del FMLN con una vivienda bastante lujosa. ¿Pero qué es lujosa? Porque cuando se le preguntó al señor Funes, dijo, no, es de clase media en la que yo vivo, la vivienda con 8 aires acondicionados. No, realmente eso es lo que tiene la brújula un poco perdida ese muchacho. Sí, realmente es lamentable, o sea, el FMLN ha perdido la brújula, y por eso te digo, nosotros no necesitamos desacreditar al FMLN, ellos con sus acciones se desacreditan solos, pero sí, realmente nosotros, yo veo con buenos ojos el hecho de cómo se está manejando Estados Unidos, y ojo, creo y entiendo que estamos próximos a recibir un listado de los políticos corruptos. Según mis cuentas, está próximo Estados Unidos a divulgar eso. Y al final, caiga quien caiga, pues. O sea, ahora, Emilio, es necesario que Estados Unidos, obviamente es una potencia, nos diga con nombre y apellido, porque uno ya sabe quiénes son en este país los políticos corruptos, que hasta apenas les debería. Es decir, Emilio, te lo voy a plantear como colega de las noticias. Es cuando yo veo todos los nombres de los periodistas que han sido, era necesario si uno ya sabe quién es. Es como que me digas como abogado, Sergio, y el juez tal y el abogado tal, si uno ya se conoce en el gremio quién es quién, Emilio. Entre gitanos no nos leemos la mano, dicen por ahí, pero también hay algo, y aquí voy a aplicar la metáfora del fútbol. Tú sabes que en el fútbol aquí hay buenos técnicos. Sí. Sin embargo, para que le crean, tiene que venirte hablando raro. Técnico extranjero. Tiene que venir hablándote raro, con otro lenguaje, otro acento. Entonces creo que pasa lo mismo. Obviamente, el divulgar un listado de políticos corruptos en Centroamérica y que saque terminación en El Salvador y aparezcan los nombres de las personas vinculadas a corrupción, va a ser un golpe muy fuerte, pero, o sea, caiga quien caiga, repito. Claro. O sea, ¿Cuándo se podría más o menos estar esperando? Fíjate que haciendo cuenta, yo creo que estamos a un mes y medio más o menos de que se conozca ese listado, porque ya dijeron que en 6 meses se podía dar a conocer y ya pasó un buen tiempo desde que se dio ese anuncio. Vamos a ver qué pasa y qué acciones se toman, porque de hecho no se descarta la cancelación de visas a personas que realmente han infringido la ley, y yo creo que eso es positivo en el sentido de medidas que toma Estados Unidos. Sí, y hay otra forma, no sé, ¿qué esperaban cuando le niegan el ingreso hacia los Estados Unidos, que ellos tanto critican del imperio y todo eso? Yo no sé si hay otra forma de expresión, es decir, cuando le dicen al embajador aquí, métase el Fomilenio donde le quepa, como que le hubieran dicho a él, métase el avión donde le quepa, ¿verdad? O sea, yo no entiendo, ¿qué más esperan, Emilio? O sea, es que el FMLN realmente
mal paga el diablo a quien bien le sirve. Y yo lo dije cuando rompieron relaciones diplomáticas con Taiwán y las establecieron con China en una microcadena nacional de 2 minutos donde la población se quedó, ¿qué pasó aquí? O sea, de repente, del presidente. Cuando el presidente sale diciendo se rompen relaciones. Ay, es la con que más ha Taiwán. durado, 2 minutos. Imagínate, o sea, dura 2 minutos y sale diciendo rompo relaciones con China, abro relaciones con Taiwán. Sí. Y hacía 2 semanas más o menos. Pero 2 minutos contando el himno nacional, ¿verdad? Contando este es un mensaje o pedimos a las afiliadas que se encadenen. Que se integren. Entonces realmente es preocupante esta situación. FMLN ha tenido una política agresiva hacia los Estados Unidos, obviamente tiene serios compromisos con gobiernos como Venezuela, como Nicaragua, y ha votado incluso en organismos internacionales, y eso es lo que está pasando la factura. Cuando se han generado hechos de violencia, el FMLN prefiere mejor abstenerse con sus delegados allá en organismos internacionales, a condenar lo que está pasando en algunos países centroamericanos o de América del Sur. Sí, Emilio, vamos para unos comicios electorales el próximo 3 de febrero. Y no sé, aquí en este país suceden cosas que no sé si son series de Netflix o de Hollywood, pero fíjate que vimos un incendio en el Ministerio de Hacienda, así de la noche a la mañana, y ahí se perdieron documentos. Luego la chispa divina allá en Caballería, donde el polvorín agarró fuego, y ahora un UPS en el Tribunal Supremo Electoral y pues escáner, hay daños, el equipo de transmisión de datos, no sé, o sea, tu opinión. Fíjate que tú que mencionas repetidamente el tema Netflix, yo voy a recomendar 2 series. Por favor. 2 series que realmente casan como anillo al dedo a lo que está pasando. Una es House of Cards y la otra es Ingobernable, con Kate del Castillo. Okay. No, hombre, o sea, ahí describís... Pero usted por la trama, ¿por Kate del Castillo la ve? No, la vi por Lo las 2 cosas. están viendo en la casa, solo le digo. La vi por las 2 cosas. 2 temporadas, imagínate, 2 temporadas. Pero fíjate que ahí te desnuda lo que pasa, el nivel de corrupción que hay y lo que tú ves en estas series. O sea, pasa, hermano, pasa aquí, en El Salvador. Entonces, mira, terminás de ver la serie y te vas a la Asamblea Legislativa y te identificás con lo que está pasando. Increíble, o sea, imagínate que en esa serie House of Cards hubo un momento que yo mencioné llegué a ponerle hasta 3, 4 nombres, a ubicar 4 diputados que se portaban de la misma manera, o sea, increíble, pero realmente complicado el panorama, Sergio. O sea, Dios mediante la población el 3 de febrero, como tú decías, podamos elegir y cambiarle el rumbo a los salvadoreños mediante un nuevo gobierno. Mira, más adelante en Tele1 vamos a ir teniendo otros proyectos, como por ejemplo Al Punto, edición nocturna, a las 8 de la noche ya, pero me gustaría tener en la franja otro tipo de series, y tal vez me podés pasar la lista. ¿Querés meter ahí los extractos? No, la lista de estos diputados que cumplen el perfil y que ya tienen... No, hombre, increíble. O sea, increíble. O sea, quien no lo ha visto, te lo digo, lo invito a que lo vea, que se tome su tiempo. Obviamente, House of Cards es una serie de 6 temporadas. Claro. Ingobernable son 2 temporadas, pero en las primeras 2 temporadas basta y sobra para que te des cuenta de cómo se maneja la política, tristemente. Sí, no, pero lamentable. Pero mira qué bueno que le haya recomendado a mi productor ese tipo, porque él de Netflix no pasa de la vida de Luis Miguel. Entonces, de la serie de Luis Miguel, de José José. Qué bueno, y todo eso, sí. Entonces, qué bueno, porque ya va a tener... Está esperando entonces dónde está la mamá de Luis Miguel. ¿De dónde está la mamá? Le está esperando. Que no apareció, por cierto, al si final. la mató Luisito Rey o no, pero mira, qué interesante eso, lo que me acabas de decir cuando ves y desnudas en la serie, no a Kate del Castillo, sino que desnudas la política y en alguna medida lo que nosotros vivimos. Voy a otro tema. Fíjate que hay unas grandes expectativas. Ya hemos visto nosotros estas encuestas, la de la UCA, Mitofsky, que son las más recientes. Hasta el 15 de enero se tiene como término máximo para poder vertir 18, claro. 15 días antes de la elección. Perdón, 18, porque 15 la Universidad Gavidia la va a presentar. Estuvo la vez pasada Joao Picardo acá con nosotros. Interesante esto porque yo te lo quiero traslapar.
¿cuál es tu opinión de una vivencia? Yo pongo lo bueno, lo bonito, lo malo y lo feo. Bajo estas encuestas, ciertos elementos, pero también la convocatoria que hizo Unidad, Nuevas Ideas, y que básicamente fue altamente criticada porque no llegó mayor número de personas. Aquí hay que remontarse hace más o menos un mes, cuando el candidato de Gana, que se escuche bien, el candidato de Gana, donde están los mismos de siempre, aparece diciendo en un Facebook Live, porque es cierto cómo se comunica él, diciendo que invitaba a la población a hacer comandos familiares, 1+10, 1 por 10, decía, que una persona le consiguiera 10 nombres para defender el voto. No le dio resultado. A raíz de eso dijo que el 4, 5 y 6 de enero iba a poner 111 puntos a nivel nacional, luego dijo que iban a ser 150 puntos y al final él termina reconociendo que no cumplió con la meta, que solo logró 143,000, que yo te soy honesto, o sea, no sé qué es lo que está contando él, porque yo pasé, porque yo ando en el territorio por varios puntos y no pasaban de las 5 o 6 personas que estaban en la mesa trabajando el proyecto. O sea, realmente el nivel de convocatoria de él no ha sido el esperado. Aquí él se ha manejado con base a percepciones. Sin embargo, yo quiero decirte, y por eso es que no comparto los resultados de las encuestas, nosotros estamos convencidos que podemos ganar en primera vuelta la elección. Y en caso de que no se logre en primera vuelta, estamos convencidos que Arena avanza a segunda vuelta en primer lugar. Ahora, ¿contra quién nos vamos a enfrentar en segunda vuelta? No lo sé, a mi criterio sería contra el candidato de Gana, pero no doy por muerto al FMLN porque he visto muertos votar basura de repente y en las elecciones cualquier cosa puede pasar. Yo también pero hace poco por aquí. Pero sí quiero decirte que realmente nosotros estamos muy expectantes y optimistas de lo que puede ocurrir el 3 de febrero. Ahora, tu opinión, porque ya hablamos de que Gana ha sido bisagra del FMLN y ha cogobernado bajo la famosa gobernabilidad, que retomo las palabras de Will Salgado, que nada es de choto. El tema es, ¿qué opinión te merecen las palabras de Eugenio Chicas y de Roberto Lorenzana? Cuando yo lo he dicho, porque yo creo que ese es mi análisis y sobre la base de mis conocimientos y lo que he visto, de que creo que la cúpula tiene un acercamiento, y tú lo has escuchado en alguna medida, porque prefiere la transición de Arena, pero hay otra parte del FMLN que quiere darle vuelta a la cúpula del frente, y esa es la parte que está apoyando a Nayib. Tu opinión, Eugenio Chicas habló, mire, así como nos pusimos de acuerdo nosotros en los acuerdos de paz, nos podemos poner de acuerdo con Arena, pero por otro lado Marcos Rodríguez y compañía dijeron nosotros en segunda vuelta con Óscar Ortiz vamos a apoyar a Nayib. ¿Tu opinión? Y te agrego un tercer elemento. El secretario de Comunicaciones, Roberto Lorenzana, hizo una metáfora impresionante. Dijo, el candidato de Gana es un buen violinista, dijo. Agarra el violín con la izquierda y lo toca con la derecha. Sí. Así lo expresó. Entonces, realmente lo que te digo es eso, o sea, hay una alianza y yo no descarto cachetadas de payaso, Sergio, en esto, o sea, te repito el término, no descarto que existan cachetadas de payaso. Y como tú mencionas, en una eventual segunda vuelta, yo le he dicho, FMLN y Gana se van a unir. Por eso para nosotros es importante como Alianza por un Nuevo País, Arena, PCN, PDC, Democracia Salvadoreña, ganar en primera vuelta. La apuesta nuestra es 1.6 millones de votos para lograr tranquilamente avanzar y recuperar, para cambiarle la vida a la población. Sin embargo, si no se logra en primera vuelta, estoy convencido que Arena avanza a segunda vuelta y avanza en la primera posición. Ahora, en el tema, la población salvadoreña está como árida de escuchar propuestas concretas, Emilio, pero también cómo se van a hacer. Y yo te lo he dicho a ti en otro programa, pero y te lo vuelvo a refrendar, yo a título personal veo a los 4 candidatos o las 4 opciones y escucharé yo quizás esporádicamente algún tipo de propuestas, pero concretamente propuestas, pero no me dicen cómo lo van a llegar a hacer. Y yo quiero saber, y estoy haciendo a un lado, por ejemplo, yo lo he dicho, yo no tengo ningún problema que yo salgo afuera en la calle y le empiezo a preguntar a la gente, mire, que alguien me explique, que venga acá y que me diga 5 minutos y en qué consisten las nuevas ideas, pues porque estamos a 22 días y nadie me dice en qué consisten las nuevas ideas y cuáles son las malas ideas y cuál es la diferencia entre antes y después. Y no me explican. Lo que te quiero comentar es, lo que sí quisiera escuchar puntualmente es sus propuestas, pero sobre la base de algo concreto, cómo lo llevaba a cabo. Mire, un 6% del Producto Interno Bruto a educación,
Para eso hay que eliminar una cartera como el Ministerio de la Defensa Nacional, pero le preguntas a todos, ¿va a aumentar los impuestos? No es necesario. Ajá, no es necesario, magnífico. Pero solo el impuesto a las transacciones derogado el 1 de enero de este año por la sala fueron 80 millones. ¿De dónde lo va a sacar, por ejemplo? A ver, lo que pasa es que aquí hay varias cosas. Voy por partes. Tú hablabas de las famosas nuevas ideas que no existen. O sea, y yo quiero que la población piense y medite las propuestas que ha hecho el candidato de Ghana. O sea, de repente da la impresión que él no sabe que está compitiendo para la presidencia, sino que más bien como que él cree que está compitiendo para una alcaldía, porque él propone recrear espacios públicos. De repente apareció ahí con un subtweet y dijo, se me ha ocurrido esto, y una fotografía de una recuperación de plaza. De repente aparece con unos tweets mencionando, haciendo metáforas con personajes de ciencia ficción. O sea, no hay nuevas ideas, Sergio, o sea, no hay nuevas ideas. Y nosotros como Arena sí tenemos propuestas. O sea, de hecho, Carlos y Carmen Aida han presentado propuestas concretas, propuestas viables. Por ejemplo, hablaban de la eliminación del 5% para la telefonía, de la contribución especial que se le cobra a la población para la telefonía, y dejaban claro que el impuesto a la seguridad. El impuesto a la seguridad. Que no han dicho para qué lo utilizan. Que yo quiero decirte, van 13 distribuciones desde que se aprobó el proyecto de decreto allá por el 2015. Y originalmente, imagínate que originalmente este dinero iba destinado para la seguridad, pero el FMLN en estas 13 distribuciones ha utilizado plata para el Fovial, para el Ministerio de Agricultura, asignó dinero para construir un Megatec de Apopa, y yo le preguntaba al FMLN, ¿dónde está el Megatec de Apopa? ¿Dónde está el dinero? ¿Será que está a la par del edificio de la fábrica de empleos de Funes, que nunca llegó? O sea, de repente llama la atención ese tipo de cosas, de la malversación de fondos, el desvío de fondos de manera indiscriminada hacia rubros que no tienen que ser. Entonces hablaba Carmen Aida, y ya está la propuesta, ya la presentaron en la Asamblea Legislativa, de eliminar el 5% de la contribución especial y garantizar que el bono para los policías, para los agentes del ejército, para los custodios de centros penales esté incluido en el presupuesto general de la Nación, con el otro impuesto que es para los grandes contribuyentes. Además de eso, han hablado de descentralizar. Carlos ha sido claro en que quiere descentralizar, apoyar más a los gobiernos locales, y él lo dijo en su momento. Voy a eliminar la partida secreta, los gastos reservados, como usted quiera llamarle, y ese dinero lo voy a asignar para incrementar un 1% del FODES a los alcaldes. Es otra propuesta que tú me preguntas, ¿de dónde va a salir la plata? ¿De dónde más puede salir el dinero para ejecutar proyectos? Bueno, de recortar la grasa del Estado, recortar viajes. Aquí no se trata de enviar un mensaje de inestabilidad a los empleados públicos, que por cierto tenemos cerca de 150,000, pero no se trata de eso, se trata de hacer ajustes, hacer recortes, socarse el cincho, evitar los gastos, evitar los viáticos, evitar el pago de horas extras, entre otras cosas que pueden perfectamente servir como un ahorro o un colchón para ejecutar proyectos de beneficio social. Perfecto, Emilio, voy a una pausa, tengo 2 preguntas más antes de finalizar este programa. Quédense con nosotros, pausa, volvemos. Este segmento fue presentado por Democracia Salvadoreña, la nueva forma de hacer política en el país. Cualquier momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación. ¡Nieves! Puede venir en muchísimos sabores. Banana hawaiana. Tan natural como la fruta. Banana split. Increíbles mezclas. Cake helado. Cappuccino. Hay una gran variedad de especialidades. Sundays. Puedes escoger la que más te guste. Y disfruta una tentación bien helada. Boston Premium Ice Cream. En Mr. Donut complacemos todos tus antojos. Me das un tamalito y platanitos. ¿Tendrás una cartulina? Bueno, casi todos. Visítanos, Mr. Donut, 24 horas. En Mr. Donut complacemos todos tus antojos. Hola, me das plátano, huevos y frijoles. Y no tendré una calculadora científica. Bueno, casi todos. Mr. Donut, 24 horas.
Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Una de las últimas noticias que hemos conocido en los últimos días es que el ente castrense ha dado de baja al ex miembro, podríamos decir, de este Ministerio de la Defensa, Maida, por haberle vendido por $1 armas a Mauricio Funes. ¿Tu opinión? Bueno, realmente hay que decir algo. La corrupción, repito, es condenable venga de donde venga. Y este señor Maida, me da la impresión, puede que cometa una imprecisión, pero creo que no, me da la impresión que es el que compró o el que prestó el nombre para la gran cantidad de armas que se le decomisaron a Mauricio Funes. Y eso realmente es reprochable, o sea, bajo cualquier punto de vista. Ojalá que existe una depuración tanto en la Fuerza Armada, tanto en la Policía Nacional Civil, en la Fiscalía General de la República, en la Corte Suprema de Justicia, en el Consejo Nacional de la Judicatura. Hay que depurar a todo nivel, porque así como hay funcionarios buenos, hay funcionarios malos en todos lados. Ok. Por otro lado, Taiwán exigirá visa a ciudadanos salvadoreños porque ellos empezaron a exigirle visa a los ciudadanos taiwaneses. Esto creo que tiene relación más con el rompimiento de las relaciones diplomáticas. A ver, no soy experto en política exterior, pero me da la impresión que por ese lado va. Y es que para ingresar a una buena cantidad de países necesitas visa. Sin embargo, creo que Taiwán va a ser un poco más selectivo sobre el tipo de personas que va a permitir el ingreso a su nación y está en todo su derecho. Ojalá que esta situación que se ha generado con el rompimiento de relaciones con Taiwán pueda restablecerse en un corto plazo, porque realmente siento que el gobierno del FMLN le pagó mal paga el diablo a quien bien le sirve, y sin alusiones personales o sin alusiones a algunos colegas que están en la Asamblea Legislativa, mal paga el diablo a quien bien le sirve, Sergio. ¿Por qué alusiones? ¿Por el diablo? ¿Por qué? Bueno, lo dijiste tú. Ok, lo que pasa es que estamos hablando de series. En Guatemala, lamentable, primero no dejaron entrar al comisionado Velázquez de la CICI y ahora un decreto en el cual dejan prácticamente sin funcionar un organismo que estaba investigando al mismo presidente Morales. ¿Tu opinión? Realmente lo que está pasando en Guatemala es el nivel de corrupción que se está generando en el vecino país. Es impresionante. Yo creo que aquí estamos en pañales todavía en comparación a lo que pasa en Guatemala. Obviamente, si hay una comisión internacional contra la impunidad, yo creo que debe respetarse y el presidente de esa nación debe respetar la institucionalidad. Acá en nuestro país, algunos hablan de crear unas CICIES, otros hablan de que el fiscal tiene que tener el monopolio de la investigación tal como lo establece la Constitución de la República. Yo creo que más allá de la decisión que se tome en los próximos meses, lo importante es fortalecer las instituciones. Yo hablaba con el fiscal saliente y él me decía que hay una sobrecarga laboral en la Fiscalía General de la República. Fiscales 1, 2 y 3. Fiscal 1 que gana $1.500, fiscal 2 que gana $1.600, fiscal 3 que gana $1.800, que realmente son sueldos sumamente bajos, demasiado. Y de repente cabe la posibilidad que si a un fiscal le tiran ahí $5.000, $6.000, puede en determinado momento no hacer las cosas bien y puede caer en el vicio de la corrupción. Ojalá realmente que los salvadoreños tomen la mejor decisión el próximo 3 de febrero y cuando estén en ese anaquel frente a la urna, piensen, mediten qué tipo de gobierno quieren para su país y sobre todo qué tipo de generación o qué tipo de país le quieren dejar a sus nuevas generaciones, Sergio. Ok, Emilio, llegamos al final de esta su entrevista. Deseo agradecerte el que nos hayas acompañado y por supuesto haber conversado de varios temas. Vamos a estar tocando a tu puerta en la medida de lo posible que vayamos avanzando a este evento electoral que debería de ser una verdadera fiesta cívica, pero que muchos al final escépticamente, porque no creemos en actores, instituciones, de pronto no lo vemos como tal.
Muchísimas gracias, Emilio, gracias por tu tiempo y por Gracias habernos acompañado. gracias a ti, Sergio, por la invitación. Primera vez que estoy en tu programa. Si bien es cierto, la primera, espero no sea la última. A tu disposición cuando exista la oportunidad, pues acá estaré. Gracias, muy amable. El Salvador, me desplazo. Yo me despido agradeciéndoles a todos ustedes, por supuesto, el que nos haya acompañado de principio a fin, en haber disfrutado de esta su entrevista al punto con Sergio Méndez. Si le gustó la entrevista, coméntele el resto del año. Soy Sergio Méndez, así están las cosas. Hoy por hoy en nuestro país será hasta una nueva oportunidad y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.